Muy buenas noches, tengan todos. Esta noche de nuevo en nuestro Cineforum, hoy con la película El Juicio de los Siete de Chicago, una película que ahora está muy en los comentarios de las personas porque ya el próximo domingo 25 es la entrega de los premios Oscar. Y esta película pues lleva 6 nominaciones, entre ellas una a Mejor Película. Y bueno, pues por esto se ha comentado mucho y en muchas redes sociales hay gente recomendándola, diciéndola que la vio. Así que nos toca el turno a nosotros ahora de decir nuestras opiniones. Buenas noches, Lenin Paulino, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Cecil. Bueno, me imagino que sobre todo ahora iremos a la entrega de los Oscars el próximo domingo. Tenemos que ver nuestras favoritas, ¿verdad? A pesar que uno no ha visto casi nada de lo que se va a entregar, pero de las que hemos visto está el Hillbilly Elegy, que tiene a Glenn Close nominada, y tenemos esta. Y hay un par más en Netflix que las que quieran pueden irlas viendo y ver que si escriben Oscar nominations, le pueden salir las películas que están en Netflix que podemos ver. Entonces, adelante, Lenin, es toda tuya la pantalla. Yo apago la mía. Sí, gracias, Cecil. Un poco hemos cambiado el formato, pero antes agradecer a los amigos y las amigas que están con nosotros y los que se seguirán sumando. Quiero comenzar con algo de música para entrar un poco, más que en el contexto de la época, en uno de los componentes importantes de la narrativa de la película, que es la música, y en este caso el rock como una música contestataria, de resistencia y contracultura. Quiero comenzar con una canción del grupo The Doors, Jim Morrison, que hace una canción que se llama Peace Frog, Sangre en las calles de Chicago, y es una canción llena de energía, como la energía que inspira el guión y la realización de esta película. Así que si me permiten, comenzamos con un poco de música. Comparto. Cecil, no estoy como host. Sí, Cecil, ¿me escucho? Sí, Lenin, tú estás como co-host. Voy a ver, no, es como que estoy eres con dos, dos. perdón, es que Sí. estás 2 veces, déjame ponerte Sí. ahora. Ahora sí, Lenin. Okay. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a escuchar al audio, que no se me quede, que siempre se me olvida, pero ahora no se me va a olvidar. Y vamos a escuchar a Jim Morrison con esta movidita canción. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic.
Bien, This revolutionary dental de device. compartir y comenzamos como siempre hablando del director, pero antes subrayar que estamos reunidos para dialogar de una película histórica, aunque aparentemente reciente, pero ya varios años, varias décadas de este evento que marcó a la comunidad no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Es un hecho particular que se concatena con grandes eventos sociales e históricos. Una película, un drama histórico, legal, que encierra, conecta con un juicio sumamente importante para la historia y la cultura contemporánea. Conectado con los hechos acaecidos en la Convención Nacional de 1968, donde el Partido Demócrata iba a hacer la propuesta de su candidato y que fue boicoteada e incidentada por manifestantes de distintas tendencias progresistas, sobre todo enfocado en la protesta por la guerra de Vietnam y la cantidad de jóvenes que morían en ese hecho, pero desde luego conectada con una crisis política de un Estados Unidos que se enfrentaba con un partido dividido y con eventos muy significativos al interno del mismo partido. Así que vamos a comenzar hablando de su director, Aaron Sorkin, quien es considerado como uno de los guionistas más meticulosos y exquisito de los últimos años en Estados Unidos, con experiencia en teatro como dramaturgo, como director y también como director cinematográfico, que acierta con esta película que vamos a comenzar a debatir de inmediato, dialogar en torno a las películas. Vamos a ver por dónde, quién se anima a romper el hielo, con qué comenzamos, quién se anima a ver qué parte de la película quisiera comenzar a poner sobre el tapete, y desde luego cuáles fueron esos momentos que nos impactaron o llamaron la atención de la película. Bien, Alberto, bienvenido, Alberto Rodríguez. ¿Puede encender su micrófono? Muchas gracias, Lenin. Buenas noches. Buenas noches. Sí, esa película tú mencionas, como muy bien señala, evoca un momento histórico, pero y pregunta también que qué parte nos gustó más. A mí me gustó la película entera. Yo la viví. Yo de esta película que uno saborea, una porque fui parte de esa época, justo en esa época, en parte de esa época, estaba estudiando en Estados Unidos y precisamente, bueno, pero voy a enfocarme en una cosa que me impactó mucho. La película para mí fue como un punto de inflexión, un tipping point en el proceso social americano, y que comenzó fue un paralelismo, la película en sí, un paralelismo del movimiento civil, ¿verdad? Movimiento de derechos civiles y la guerra de Vietnam. Y se creó ahí como una especie de simbiosis de ambos movimientos. Y fíjate que la película comienza con Martin Luther King leyendo una carta diciendo que si se hacía una autopsia de la toxicidad que tenía la sociedad americana en ese momento, se iba a encontrar Vietnam, se iba a encontrar la palabra Vietnam. Pero mientras eso sucedía, también aparecía el joven que había sido reclutado con la carta, y esa era la carta de reclutamiento que le había llegado, de que se presentara, ¿verdad?, a ese reclutamiento. Y sí, hay que hacer mucho énfasis en ese momento histórico,
porque yo digo un momento, pero es un momento que se repitió con ahora mismo cuando hubo prácticamente la ocupación del Capitolio. Fue algo porque es un encuentro, ¿verdad? En el choque de ideología, porque ya el tema racial subyace en Estados Unidos y que se repitió con Floyd, que hoy también marca Estados Unidos un hito histórico, porque han condenado a uno que mató a un negro. Pero bien, entonces por eso cuando estos tipos lo agarran preso, a estos 7 individuos, digo tipo en sentido empático, no en sentido peyorativo, y lo llevan a juicio. Fíjate que hay uno de la Pantera Negra, El partido Pantera Negra, que era el movimiento que propugnaba por la violencia. Pero en realidad él no fue con una actitud violencia, y por eso él, cuando comienza el juicio, dice: yo no tengo que estar aquí, ustedes me han traído a mí para justificar, para tener una justificación, porque los negros prácticamente eran proscritos por la ley. Pero también una cosa que la película enseña es el poder, ¿verdad? O sea, la lucha contra el poder. Eso es difícil, romper con el establishment. Y aunque ellos querían presentar mediante el juicio, ¿verdad? Que había justicia, en realidad todo el trayecto de juicio fue una negación de justicia, por más esfuerzo que ellos quisieron demostrar. Pero no voy a narrar la película entera y quiero pararme ahí para oír otras cosas, ¿no? Bien, gracias. Realmente usted pone sobre el tapete un punto muy importante. Estamos enfocados en el punto neurálgico, la guerra de Vietnam, pero como usted dice, la película comienza destacando Martin Luther King, el derecho de los afrodescendientes, la lucha de los negros, y entiendo que el tema del Partido Demócrata y la situación que está llevando hace un guiño a los Kennedy, específicamente Robert Kennedy, que estuvo muy identificado con los derechos de los afrodescendientes y el momento de vulnerabilidad en que se encuentra el partido. Cabe destacar que Robert Kennedy, que es asesinado un poco antes de los eventos que cuenta la película, le renuncia a Johnson y ocupa la senaduría de Nueva York. O sea que es una concatenación en torno a Vietnam como un punto crítico de esa crisis que se está viviendo en Estados Unidos, pero también el surgimiento de una perspectiva cultural donde desde luego los jóvenes tienen un protagonismo. También relacionando esta película en contexto y temáticas diferentes, la película que vimos la semana pasada, sobre el plebiscito en Chile, vemos que las causas encontramos desde las personas silentes hasta los que asumen la vanguardia de llevar y luchar abiertamente por esa causa, y que vas a tener matices no solo de tipo de propuestas, sino también de diferentes ideologías y de diferentes niveles sociales. Y eso es ya cuando estamos ante un evento macro y que trasciende como este que trata la película. Bueno, Alberto tenía la mano levantada, no sé quién más quiere, alguien más que quiera seguir aportando. Bienvenida doña América, que se suma a este grupo y siempre esperada en este foro. Bueno, para refrescar, vamos a compartir el tráiler de la película y así podemos
recordar momentos que vivimos cuando vimos esta película, que indiscutiblemente necesita mirarse varias veces y de seguro que nos va a enganchar. Permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it. We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. Well, they're going to spend their 30s in a federal facility, real time. People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Holy shit. You all right? I was until I saw that. Are the people ready to make opening arguments? At the defense table, Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Freund, Tom Hayden, and Bobby Seale. These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot. I call this portion of the trial with friends like these. My trial's begun without my lawyer. The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you. The riots were started by the Chicago Police Department. Sustained. Nobody objected. Jurors 6 and 11, they're with us. Juror number 6 and juror number 11, You're dismissed from this jury. Can you tell us why? Because this is my courtroom. We've dealt with jury tampering, wiretapping, a defendant that was literally gagged. Get your hands off me. You're the first to suggest that I have discriminated against a black man. Then let the record show that I'm the second. When we walked in here this morning, they were chanting that the whole world is watching. If we leave here without saying anything about why we came in the first place, it'll be heartbreaking. Last summer, why did you come to the convention? To end the war. We're giving them exactly what they want, a stage and an audience. Yeah, you really think there's going to be a big audience? This is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings. Is this prosecution politically motivated? I'm tired of hearing you. It would be impossible for me to care any less what you are tired of. There will be order! We have to find some courage now. How much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life. Open your eyes, 'cause a new day is dawning. The new day is dawning. Bien, dejo de compartir e indiscutiblemente estamos ante una película coral. Uno de los grandes atributos que tiene la película es la concentración de actores muy importantes que defienden, yo diría que muy bien, no quiero, uy, perdón. Perdón. Que se quedó el tráiler conectado con otras cosas. Bien, entonces hablaba del tema actoral, donde hay un catálogo de actores muy prestigiosos. El caso de Joseph Gordon-Levitt, que ganador de Oscar con el papel en la película La teoría del todo. Abdul Martin, quien impresionó en la película del Gran Showman. Tenemos el caso de Sacha Baron Cohen, que es el que está nominado a Mejor Actor y que en la película pasa por matices sumamente interesantes, y destacar que la poca presencia que tienen las mujeres, ahora como que invertimos en esta película la atención, ya que hemos estado poniendo una serie de películas donde el protagonismo lo tienen las mujeres, pero en unos espacios sobre todo domésticos. Ahora vemos esa polaridad en una película donde solo podríamos destacar, salvo los papeles secundarios de las esposas y
el caso de la detective del FBI que se infiltra, que solo con el físico y los gestos, el lenguaje gestual que hace esta chica, logra sobresalir en la película. Entonces, nada, ahora después de haber visto los trailers, vamos a continuar viendo, escuchándole y ver quiénes quieren participar en el foro. Bien, doña América. Sí, buenas noches. Veo que no han levantado la mano. Realmente yo quisiera diferenciar por una pregunta que hicieron en un foro anterior, ¿qué más nos interesa? Si el contenido o la forma, es decir, la técnica, la parte actoral, el guión, la música. Eso se quedó planteado. Y en mi perspectiva, este foro nos da el espacio para hablar de todo eso. Pero dada la selección que se ha hecho de las películas que estamos mirando, enfatizaría en el contenido político y social de la película. Sobre todo porque está en el contexto de la década del 60, que lo vemos como la guerra de Vietnam y la lucha de los propios jóvenes norteamericanos por no ir como soldados a la guerra de Vietnam. La película lo enmarca así cuando pone el discurso de Johnson, que él comienza a decir de la necesidad de reclutar a la juventud y aumentar los soldados para ir a la guerra. Es decir, ese es el tono, la cantidad de jóvenes que se iban a involucrar. Pero cuando vemos ya en la película la juventud norteamericana de todos los estratos sociales, económicos, políticos, culturales, se opone a la guerra. Ese es el espíritu de la década de los 60. Y ahí participan desde el punto de vista político distintas agrupaciones. Desde Luther Martin King, que fue asesinado, Robert Kennedy, que también fue asesinado, el grupo de Panteras Negras, que también más tarde son, no solo uno, son asesinados. Ese es ese conflicto que está planteado en la película. Pero en la década de los 60 también es la época de los hippies, las comunas y la droga. Es decir, y la película enfoca todo ese contexto social muy conflictivo, muy contradictorio, porque esos jóvenes tenían un discurso, pero cada subgrupo enfatiza en objetivos distintos, cada uno. Sin embargo, lo que los unificaba era su protesta para no asistir como soldados a la guerra de Vietnam. Eso era el común denominador, con las distintas manifestaciones. Por eso vemos en la caracterización de los personajes que cada uno representa la distinta visión que tienen de la sociedad norteamericana que estaban viviendo en ese momento, por un lado. Pero por el otro lado, la película también plantea cómo funciona la justicia norteamericana. Y digo, ¿cómo funciona? Porque no ha cambiado. Es decir, así como funcionó en el juicio, y la película es, como es el juicio de los 7, es eminentemente política y un cuestionamiento a la justicia, porque todo eso fue tramado con mucha anticipación, donde el juicio es una farsa, es una puesta en escena de una decisión que se había tomado desde la política y no desde los hechos para justificar
lo que ellos estaban planteando. En este contexto creo que la película es todo abarcadora. Habla de la forma de gobierno, de la justicia, la acción de la policía, cómo la policía infiltra, cómo saca información, cómo induce comportamientos. La chica inducía a comportamientos y ella misma se atemorizó porque todo se iba de las manos. Fue tan espontáneo que ahí no había líderes. Entonces yo me quedo ahí con el comentario para seguir escuchando, agradeciendo siempre estas oportunidades. No, gracias a usted, doña América, que siempre hace aportes muy puntuales y enriquecedores. Como usted dice, yo me quedo con esta parte de que estos movimientos de masa espontáneos con un nivel de empatía en los conglomerados, una de sus debilidades podría ser esta de quién dirige esto, y es el punto de debilidad que se aprovecha incluso dentro del juicio. Pero lo más llamativo de la película es que evidentemente el director, dentro de su gran habilidad, está el de poner muy claro que independiente de las diferencias sociales, independientemente de temas de drogas, de una contradicción con unos valores convencionales que proponían los hippies, de el amor, de cómo esto estaba en los discursos, incluso de las actividades que se programaban. Por encima de todo esto, habían unos valores que el director defendía para incluso contraponer los asuntos legales y que nosotros como espectadores nos adhiriéramos y generáramos esa empatía y disfrutáramos cada uno de los procesos. O sea, un juez prejuiciado, un montaje, como dice usted, mire cómo se escoge el fiscal, como por invitación. Y algo muy interesante es, en un momento nos preguntamos, ¿él va a aceptar o no va a aceptar esto? Lo va a aceptar, pero ¿cómo va a lidiar con su conciencia cuando él está claro de lo que hay detrás del juicio y de lo que busca el sistema con este montaje de este juicio? Voy a darle paso a Miguel Ángel, que tiene la mano levantada, que es una participación que también esperamos con mucho entusiasmo. Y con perdón de Miguel Ángel en lo que habla, voy a conectar el celular porque me estoy quedando sin carga. Adelante, Miguel Ángel, te escuchamos con mucha atención. Hola, buenas noches. Realmente es un placer compartir, ¿verdad? Aquí con todos sobre esta película tan apasionante, que especialmente, en fin, a lo que hemos vivido, ¿verdad? Más nos evoca, ¿verdad? Mucho más sentimientos encontrados, y de acuerdo con Lenin, pues que va como en una línea de análisis, ¿verdad? Del desarrollo político de la sociedad, como la de la semana pasada. Bueno, yo creo realmente, como también plantea doña América, que esta película tiene lecciones extraordinarias sobre lo que es el contexto. Creo que además de la impresionante intro que tiene la película, ¿verdad? Con Kennedy, con Martin Luther King también, creo que es muy importante recordar que ese fue el año de mayo del 68. Entonces, pues ahí como en todo el mundo, se estaba viviendo el fenómeno de la contestación y de la protesta que sobre todo lideraban los estudiantes, como también se ve en la película. Yo creo que en relación al contexto, creo que la película describe muy bien los caracteres y antagonismos que en ese momento estaban teniendo lugar, especialmente en la sociedad norteamericana, en reacción a la crisis que provocó la guerra de Vietnam, que hay que recordar que fue la primera derrota militar de los Estados Unidos, prácticamente hasta la fecha, a pesar de lo del 11 de septiembre y tal, ¿verdad? Fue una guerra en la que los Estados Unidos se tuvieron que retirar, pero además fue una guerra que tuvo una factura política. Yo creo que lo que describe la película a través del juicio, a través de los protagonistas que aparecen, ¿verdad? Es el temor del establishment a ser desbordado
por esa contracultura que para la gente, vamos a decir, bien pensante, conservadora, eran unos desagradecidos. O sea, todos estos jóvenes eran unos desagradecidos porque estaban rechazando el bienestar, ¿verdad?, del American Way of Life. Y eso pienso que, o sea, desconcertaba a mucha gente. Y era fácil, y se ve en la película, que, y digo, sucede todavía hoy, pero en aquel momento era algo muy polarizado, que había muchas familias acomodadas que tenían hijos sumamente rebeldes, ¿verdad? Y eso es algo que la película describe muy bien. La película describe también de manera magistral los antagonismos en el propio grupo enjuiciado, ¿verdad? Y me parece, y claro, y eso además lo facilita no solamente los diálogos, que son extraordinarios, la narrativa del guión, sino además las actuaciones tan extraordinarias. En este aspecto de las actuaciones creo que, como ha comentado Lenin, pues tenemos un banquete, o sea, tanto en los protagónicos como en los principales, ¿no? O sea, yo quiero destacar el papel de Sacha Baron, porque precisamente es un actor que es muy conocido de comedia, pero los actores de comedia, cuando tienen una buena dirección, pues hacen papeles dramáticos extraordinarios. Además, si ustedes ven fotografías de este grupo, de los verdaderos, van a ver también el trabajo de casting, de maquillaje, de vestuario, o sea, con una fidelidad extraordinaria. Quiero destacar también el papel del abogado, ese abogado medio hippie con el pelo largo, que Mark Rylance, creo que se pronuncia, que ganó un Oscar de actor de reparto en la película El puente de los espías y que hace un trabajo orgánico, o sea, toda esa evolución de ese hombre que se veía desbordado por la maquinaria del sistema, pero que seguía ahí persistiendo. Y luego, entre otras muchas actuaciones notables, por supuesto, ver a Keaton haciendo ahí del fiscal general de entonces, ¿verdad? Perdón, el que había sido el fiscal general anteriormente, ¿no? Eso es un lujo. Testigo. Exactamente. Testigo un testigo, de lujo. exactamente, que murió hace pocos años y fue una persona muy, muy destacada en el ámbito de la jurisprudencia internacional. Y quiero destacar el papel del juez, Frank, se llama Langella, ¿verdad? El actor. Le han dado ya un premio, la premiación del sindicato de actores, SIG, le dio ya un premio por este papel, o sea que hace un papel de un hombre conservador, incompetente y desbordado, extraordinario. No sé, estos son algunos aspectos de los que... Y por último yo quiero destacar la propia narrativa del film. O sea, yo creo que hay una manera de envolvernos en la trama y de irnos ofreciendo dosis de lo que perciben los actores de la situación, los protagonistas, pero también lo que sucedió en realidad. Me parece que es una narrativa muy buena. He leído diversas críticas en las que se destaca el rol de guionista del director y, sin embargo, se cuestiona un poco su manejo de la narración, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me envolvió y me fue anticipando lo justo para luego meternos en una vorágine hacia el final muy intensa de lo que iba a suceder. No sé si algunos aspectos están exagerados. Y un último detalle. En cuanto a la forma, esta película que está inmersa en lo que se llama courtroom movies, o sea, el género de cine judicial, nos evoca también películas memorables en la que se vehicula toda la narración a través de lo que sucede en un juicio. Es una tradición del cine de Hollywood y creo que aquí está bastante a la altura. Sí, gracias Miguel Ángel. Bueno, yo voy a conectar con eso último que tú decías. Pensemos Paul Newman, en Se hará justicia, El veredicto, pero yo también pienso en esos grandes juicios de todas estas prácticas sociales que le costaron mucha vida y mucha sangre a la humanidad, como por ejemplo el juicio que se llevó a cabo, los juicios que se llevaron a cabo para los colaboradores de Hitler, o por ejemplo el juicio circense de la matanza de haitianos acá, el mismo juicio de Orlando Martínez y en fin. Estamos ante un juicio social que las personas, que el mundo sigue y que marcan épocas. Vale decir que antes del juicio, inmediatamente
el mismo año en que se suceden los eventos, se hizo una película en 1968 que se llama Medium Cool, que trata sobre el evento y que gracias a esa película se hizo con fílmicas originales de las manifestaciones y es parte de la documentación que existe. Un guión romántico de un enamoramiento que se da entre un niño que se pierde en medio de la manifestación y el protagonista, que es un camarógrafo que va registrando lo que la película cuenta. Pero también yo quería decir que si bien la película es lineal, es una película lineal dentro de esa perspectiva de Hollywood, todo el atractivo está en esa agilidad de los diálogos, pero yo le añadiría la creatividad de los argumentos. Y estamos ante una película que pienso sobre todo los jóvenes, los estudiantes deberían de ver la creatividad y lo que hay detrás de los argumentos y las referencias a esos argumentos. El señor Pablo Tactú quiere hablar, pero no tiene la mano levantada. Así que, Pablo, adelante, bienvenido. ¿Puede encender el micrófono? Pablo, ¿está con nosotros? Y a lo mejor tiene, porque escribió en el chat. Estoy. Cecil, ¿tú ibas a decir algo? Okay. Estoy tratando porque me está dando señales contradictorias. Le escuchamos, Pablo, adelante. Muy bien, gracias. He escuchado las intervenciones muy interesantes de todos ustedes, que me han sido muy útiles porque esta película la vi y me impresionó mucho hace unos 2 meses y precisamente estoy tratando de volverla a ver y quería participar en el foro por esto. Pero viendo las intervenciones de ustedes, me trae a la conciencia un paralelismo muy estrecho por el tema de denegación de justicia con la película El Mauritano. El Mauritano trata de un caso donde pasan 15 años un señor de Mauritano preso con la complicidad de 2 presidentes, de George W. Bush y de Barack Obama. Y sin embargo nunca lo acusaron de nada, pero pasaron todo el tiempo llenándolo de torturas y de juicios que no conducían a ninguna parte. Y por supuesto, todo esto de la denegación de justicia también se ve en el juicio de los 12 de Chicago. Quiero saludar a mi amiga América, que la veo aquí en el chat, y a todos ustedes, y me alegro mucho de que se esté llevando también. Gracias. Gracias, señor Pablo. Agradecemos mucho su aporte y bueno, esperamos que siga acompañándonos en estos foros que tenemos cada semana. Me gustó mucho eso, los juicios que no llegan a ninguna parte. Y de verdad, un detalle interesante y que conecta con esa perspectiva de primer mundo y cómo se ve Estados Unidos fue la parte en que uno de los muchachos dice, esto parece como si fuera un juicio en Honduras. No sé si ustedes lo notaron esto y a mí me hizo mucho sentido. Es un poco como las expresiones peyorativas. Lo dijo el abogado defensor. El abogado defensor, sí. Gracias. Delante del antiguo fiscal. Exacto. O sea, nosotros que tenemos la Estatua de la Libertad, nosotros que somos el modelo
de justicia, nos estamos comportando como un país del tercer mundo, una república bananera. Y pensé en las expresiones peyorativas, sobre todo en España, para referirse al sur, donde todo el que está por debajo de Estados Unidos es un sudaca. Pero al mismo tiempo nos pone a nosotros en las palestras, porque cuando dijeron Honduras, yo pensé República Dominicana, pensé Haití, pensé en toda Latinoamérica, o sea, cómo me veo y cómo veo a los otros. Y ahí entonces conectar con el tema de hasta qué punto se justifican las injerencias, porque recuerden, era Vietnam, pero era este abril que estamos viviendo de 1965 acá, y nos conecta de nuevo a reflexionar con las guerras y los encierros. Y desde luego esta película conecta con Cuba, y de nuevo los Kennedy, con todo el tema de bloqueo Cuba, con todo el tema de las antologías de las intervenciones de Estados Unidos. Estamos hablando de Vietnam, pero ¿qué pasa con todos esos jóvenes muertos por las antologías de intervenciones? Y algo de la película, a propósito de estas reflexiones que hemos hecho con las películas conectadas con guerras que hemos puesto este año, si hablábamos de la dictadura, de los catálogos de tortura, vemos las estrategias que se usan donde el ser humano no se toma en cuenta, se toma en cuenta el hecho, la acción y el fin. La manera como seleccionaban, a mí esto me enfrió el alma, cómo seleccionaban los muchachos que iban a ir a la guerra con las fechas de los cumpleaños. Realmente estas películas, aunque no son documentales en sí, aportan informaciones de todos estos horrores donde el poder involucra sin consentimiento a los que están abajo y a quienes manipulan. Entonces, indiscutiblemente una película muy política, yo diría que de política fuerte, un plato fuerte respecto a las políticas, con todos estos conectores que no soy politólogo ni soy historiador, me atrevo a vincular. No sé, ¿alguien más que quiera participar en esta parte? O sí, tengo a Mayra. Adelante, Mayra. Bienvenida. Buenas noches. Sí, me encanta oír todo lo que han expuesto los amigos esta noche. Y quería hablar sobre la situación a la que llevan los extremos. Por un lado, la denegación de justicia, el exceso de imponer un sistema, y por el otro lado, el extremo de oponerse al sistema, como es en el caso de los hippies en ese momento los hippies del partido que representaban los muchachos del pelo largo, y los otros que realmente los tres grupos que estaban ahí eran diferentes, porque al ser tan irreverente los jóvenes hacían que se perdiera el buen sentimiento de paz que ellos defendían. Por un lado, hablar de la droga se iba hacia algo que afectaba a un grupo de la sociedad o a todo el mundo realmente, el de que se hiciera una manifestación y todo eso expresado de la manera irreverente como lo hacía que la gente no le cayera bien una buena causa. Y por el otro lado, el juez, siendo tan autoritario, denegando la justicia, también inspiraba el rechazo a la justicia, porque entonces no había ninguna justicia. ¿Qué clase de justicia es una que le niega la defensa a las personas? Y como el caso de la discriminación del negro y de poner la Pantera, el grupo de la Pantera como un grupo terrorista, como algo que inspiraba, no que defendieran una causa, sino que se iban a una manifestación sangrienta.
Entonces, a mí ese tipo de enfrentamiento de sentimientos me llamó mucho la atención, aparte de todo lo que han dicho los demás que no quiero repetir. ¿Es cuánto? Buenas noches. Bien, gracias Mayra. Vamos a volver a recuperar, después de escuchar este aporte importante de Mayra, la diversidad de pensamientos, de ideas y de propuestas para la acción que se dan en esta convocatoria de masa y con tantas personas adheridas. Pero debemos de destacar que esto era una piedra en el zapato en un periodo previo a unas elecciones que se le fueron de la mano al sistema. Y esta protesta, esto que estaban haciendo unos muchachos que lo tenían tipificado como de estos hippies, desadaptados sociales, tuvo un impacto y una repercusión más allá de lo que del estereotipo en el que se tenían. Y miren que el director, vuelvo al manejo del director, aún con las contradicciones que habían al interno, desde las diferentes perspectivas, en un momento a Abby le dice, sí, en unos años tú vas a estar metido y siguiendo con tus drogas. Y bueno, esa es una palabra un poco profética, porque cada quien estaba en esto desde su perspectiva. Ya cuando seguimos el destino y lo que fue de cada uno de estos personajes, cada quien siguió con el curso de su vida. Los que unos fueron escritores, otros fueron ciudadanos con su familia, otros murieron por accidente, otros fueron políticos, otros entraron y descollaron y hasta la muerte estuvieron como grandes personalidades jurídicas y apegado a la ley, pero está toda esa diversidad. Pero lo importante a nivel cinematográfico es que el director tiene una capacidad para enfocarse en el tema, que no se disgrega ni lo distraen. Esos detalles que cada uno de nosotros maneja desde su perspectiva como espectador. Yo quería, para variar, bueno, tengo a Alberto con la mano levantada de nuevo. Alberto, ¿se le quedó o quiere aportar algo más? Bienvenido. Bueno, yo iba muy brevemente a enfocar si la fortaleza de los diálogos, a veces con frases cortas, transmitían un mensaje muy impactante para la audiencia. Por ejemplo, cuando Tom se estaba dirigiendo al grupo de estudiantes, porque él era un líder estudiantil y estaba llamando al pacifismo. El líder de la Pantera Negra, se me escapa el nombre, recibió una llamada diciéndole a Hoffman que nosotros íbamos con un sentido pacífico. Y Hoffman le respondió, dile que yo voy por ambos, yo voy por fuck off o algo así, y voy por ambos. Y bueno, eso enfatiza también, con ese fragmento de diálogo, enfatiza también que esa mezcla diferente de movimientos, porque como yo mencioné al principio, habían tres movimientos, el movimiento pacifista, el movimiento hippie, que ya ha sido bien dilucidado aquí, y el movimiento que propugnaba por la violencia en ese momento, que eran los Panteras Negras. Pero esa película sí involucra a uno tanto por el tema histórico que trae, porque esa película cambia la sociedad. A partir de esa película es que, y de los hippies y de la música, mira que tú la comenzaste con un rock de la época, Lenny. Yo siempre he dicho que la música que nosotros escuchamos, lo que somos de esa época,
cambió el estilo de vida. Por eso tú llevas el pelo así, ¿verdad? Siendo un profesor y un intelectual. Esa época la pandemia, Alberto. Bueno, mira, pues, bueno, yo con la excusa de la pandemia, mira, yo no me voy, yo a veces me dejo crecer también la barba, pero en verdad esa época dio esa libertad también, dejó ese residuo que fue también su parte buena. Se afianzó la libertad, se afianzó el libre albedrío. Y nunca tal vez se logra totalmente, porque siempre hay una restricción que llama al orden, pero sí, esa época y esa película lo retrotrae, dejó mucho de eso, ¿verdad? Presenta mucho de eso que estoy diciendo. Quería mencionar eso. Y una cosa que tal vez no llamó mucho la atención, pero a mí sí me llamó. Y es cuando Dellinger, cuando la esposa de Dellinger lo está tratando de convencer para que él no fuera a unirse al grupo. Inclusive el niño le hace un llamado a su papá, en este caso a Dellinger. Y el niño le pregunta, ¿y si te arrestan? Si viene la policía y te arrestan. Y el papá le responde, yo hago como te he enseñado, y le pregunta, ¿qué yo te he enseñado? Y eso, por ejemplo, en la sociedad americana, eso es muy válido hoy. Inclusive cuando un policía se le acerca, uno no tiene que tener cuidado con el tipo de ademán que se haga, sea a pie o sea en un vehículo, porque eso puede marcar la diferencia, ¿verdad?, entre una acción y otra. Quería comentar ese punto. Sí, no, y te agradecemos, Alberto, ese comentario porque nos permite recuperar algunos aspectos que no hemos mencionado y que tú lo destacas. Estas dos familias, no solo Dellinger, sino también el de Lee Wagner, que es el líder de Pantera Negra, también hay preocupación con la familia, pero hay una preocupación, y eso es sumamente importante, porque está la desconfianza en esa justicia y en esos gobernantes, porque está fresco todo lo de Martin Luther King y todos la manera en que fueron atacados los diferentes movimientos, sobre todo raciales en Estados Unidos, y alguien mencionó aquí los recientes acontecimientos con matices de racismo en Estados Unidos, que implican pérdida de vida. También recordar que inicialmente eran 7 el juicio, son 7, pero que se convierten en 8 porque Pantera Negra es parte de ese montaje, traer la justificación del elemento de violencia. Y bueno, un poco quiero volver a reflexionar sobre la plataforma, sobre Netflix, que comenzó siendo una plataforma alternativa de cine, quizá con una perspectiva un poco doméstica, pero miren dónde vamos desde los tomates en Cannes, desde Roma, a tener nosotros la oportunidad se frizó, Lenín. Discutirla acá y que está nominada a los Óscares. Vale decir que esta película se tenía en presupuesto que la dirigiera Spielberg. Y a mí al final me recordó mucho a Spielberg con La lista de Schindler. Y realmente encontré paralelismo en la solución, pero igual impactante, conmovedora y emotiva. Sobre todo cuando precisamente el hijo de este señor, que incluso vio cómo
lo abusaron y lo maltrataron en medio del juicio, cómo el niño se para y cómo se va parando todo el mundo y llega ya a lo que es el desenlace de la película, y donde se mencionan los 4.000 con esa manera sencilla pero estratégica y contundente de mencionar los 4.752 soldados muertos en Vietnam. Tengo una mano. Alberto, ¿se te quedó la mano? ¿O hay alguien más que...? Yo quería como decir algo. Cecilia. Sí. Cuando tú preguntaste de las Por favor. escenas que como que a uno le impresionaron o se le quedaron, para mí son dos. Es ver a Seal, el hombre negro, cuando lo llevan amordazado y lo encadenan a la mesa que no se puede parar. Y cuando entre ellos hacen la consigna, que cuando digan all rise, o sea, de pie, que no se levanten ninguno. Y eso para mí fue una muestra de solidaridad increíble y una galleta sin manos para el juez. Por otra parte, la segunda escena, por supuesto, fue la del final, cuando le dan la palabra para hacer el cierre, y su cierre él escoge que sea leer los nombres de todos los que han perecido en la guerra de Vietnam. Eso fue impresionante. Y cómo se fueron parando todos, incluso hasta el mismo fiscal. Se pararon ante el respeto, ante todos esos caídos. Esas me parecieron escenas contundentes de la película. Y que son, tengo entendido por lo que estuve leyendo, que pasaron así en realidad. O sea, a este señor lo amordazaron y lo llevaron públicamente amordazado al juicio, cuando había sido obvio desde el principio que el juez no estaba haciendo igual con él que con los demás. O sea, no le permitía ni siquiera reclamar que él no tenía un abogado. Esas son escenas contundentes y que duelen saber que pasaron en la vida real. Así es, Cecil. Y a nivel cinematográfico hay un lenguaje casi etnohistórico, porque esa manera como lo amordazaron, como lo encadenaron, recordaba los grilletes de la esclavitud. Y bueno, ya la otra parte, cuando ellos van a la entrevista, que entran de donde surge el testigo que le va a aportar y que va a desestabilizar el juicio, la actitud de la señora del servicio, la mujer negra, cuando les reclama por qué tú te paraste cuando los demás se sentaron. Eso habla, es un detalle sumamente importante de cómo los diferentes sectores estaban siguiendo el juicio y estaban involucrados con esta situación. Miguel Ángel. Hola, hay otro detalle de contexto que me parece sumamente interesante tomar en cuenta de fondo, que es el referido, y ya se ha citado realmente, a la moralidad de todo lo que sucede, porque resulta que indudablemente en la sociedad convencional la gente moral, la gente ética, pues era la gente, pues nada, vamos a decir, de buen vivir, que hacía lo que el gobierno decía, respetaba las leyes, no eran provocadores culturales, como si lo eran muchos de estos jóvenes enjuiciados, pero hay que recordar que, aunque evidentemente desde el principio de la película nos está situando que fue una acción política, como un escarmiento, ¿verdad?, que quiso aprovechar el nuevo gobierno de Nixon, hay que recordar cómo acaba la presidencia de Nixon. O sea, esa gestión de gobierno que fue reelecta en el año 72 fue tan absolutamente corrupta, violando incluso reglas básicas de la democracia, que el presidente Nixon pues tuvo que renunciar. Fue, creo, el segundo caso en la historia de los Estados Unidos
en que, bueno, hubo un impeachment que triunfó, todos sabemos el caso del Watergate, ¿verdad? Pero hay que recordar que esta era la moralidad del gobierno que estaba en aquel momento enjuiciando a estos jóvenes, ¿no? En ese sentido, creo que la película, aunque tiene un posicionamiento ideológico claro por parte del guión, del director, realmente también nos abre una brecha a las dudas que hay en todo ser humano, y ahí está el genial personaje este de Gordon Levitt, el personaje del fiscal, que es un joven que desde el principio él es una persona con una posición ideológica, en fin, casi puede ser que conservadora, pudiéramos decir, pero es una persona de un corazón decente. Y él entiende que hay cosas que legalmente incluso no estaban bien, y al final por eso se ve todo un arco del personaje, se ve cómo él se va sintiendo mal por los excesos de un juez incompetente. Creo que eso la película lo refleja muy bien, y por eso, igual que hablábamos la semana pasada de la película esta No, de la Rain, pues no es un panfleto en blanco y negro, y eso es muy bueno. Nos hace pensar a nosotros mismos. Bien, gracias Miguel Ángel. Hemos hablado de esos puntos clave que tienen en los que la película se centra: Vietnam, las reivindicaciones raciales, pero hay un componente que sobre todo uno de los sectores abanderaban, y era la revolución cultural. Se sentía, se sabía y sabemos que nuevos contextos generan nuevas expresiones, y el arte siempre ha estado presente. En la película anterior, el tema del diseño, el tema de la publicidad, el tema de la música, la actuación. Aquí estamos con la música, y yo quiero poner una canción de P.O.Ch., que fue una de las canciones que los grupos interpretaron en los conciertos. Ese concierto fue emblemático, y quiero que escuchemos a esta altura de la noche otra cancioncita para que, bueno, se nos quede esa atmósfera de esa revolución cultural donde... voy a poner, sí, una canción que se hizo posterior, que se llama ¿Dónde tú estabas? Cuando lo de Chicago.
Bien, esta canción no solo nos pone en el contexto y conecta con la narrativa de la película, sino que deja a esta hora de la noche una pregunta: ¿dónde tú estabas en Chicago? Y ahí con una mirada sociológica, incluso a una categoría social posguerra, que son los yuppies. Está preguntándole a los yuppies, ese sector que se quedó indiferente cuando el resto salió a hacer lo que socialmente entendían que debían de hacer. Alberto tiene la mano levantada. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Yo quisiera también, respetando las opiniones que se han externado sobre el juez, pero yo tengo una apreciación un poquito diferente. Yo creo que seríamos benignos, dejando el juez solo con el calificativo de incompetente. Yo pienso que el juez era una representación muy fidedigna, ¿verdad?, de la cara de la justicia de esa época, especialmente contra aquellos que se levantaban que se manifestaban contra el establishment. Es decir, era casi imposible pensar que un juez iba a ser ecuánime frente a un negro, a un hippie y a uno que tuviera contra la guerra de Vietnam. Por eso inclusive muchos blancos se exiliaban y dejaron Estados Unidos. Otros se salvaron porque fueron de mucho renombre, como en el caso y fueron íconos, como en el caso de Luther King, que hasta se cambió el nombre. Entonces, ese juez representó la cara auténtica de lo que era la justicia contra esos segmentos sociales. Quería hacer ese comentario. Bien, y quizás sin incurrir en anacronismo, hablar del presente, porque no es que una varita mágica vino, son otros tiempos, pero indiscutiblemente el tema de los intereses, el tema político, siempre va a tener sus puntos de cuestionamiento y de mirada de lo que sucede. Vale decir que este juicio no es el juicio, no fue que favoreció, que dejó libre de culpa a los acusados. 5 de ellos fueron condenados, hubo que hacer una apelación y la historia sigue, pero como el director estaba enfocado en esa parte del juicio en particular, eso ya es parte de documentación histórica. También decir que parte del éxito del juicio es que se demostró que ellos fueron provocados y que había un montaje para esa provocación, y eso estaba en el sentir de la familia, en el sentir colectivo de lo que podía pasar con esta, más que una provocación, cómo se estaban retando a las autoridades. Bien, Cecil, yo pienso que hemos agotado. Si no hay alguien más que quiera compartir algún punto importante, yo conecto con lo que decíamos al principio. Estamos ante una muy buena película, con un excelente guión, hemos coincidido en que una de sus grandes fortalezas son los diálogos, con unas actuaciones puntuales, el mismo juez, yo diría que magistral su actuación de medio cuerpo. O sea, este hombre nunca lo vimos menos que como estoy yo aquí, de medio cuerpo, y qué expresivo, qué convincente, qué creíble ese papel que nos generó los sentimientos. Su actuación fue magistral, la del juez. Magistral. Así es. Sí.
Bueno, Lenín, entonces no me queda más que pedirles su permiso para compartirles cuáles son las actividades que tenemos para el resto de la semana. Permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Mañana miércoles tenemos de regreso a la psicóloga María Elena Azuat, que ya ha colaborado varias veces con nosotros. Los que han estado presentes quizás la recordarán por las primeras charlas que nos dio sobre duelo y sobre el rompimiento con la pareja, cómo manejar eso. Pues esta vez nos trae una charla sobre un conversatorio sobre los desafíos de la adolescencia. A veces hay personas que dicen que los adolescentes son rebeldes, pero es que hay mucho más detrás de esa rebeldía. Hay una necesidad de independencia, una necesidad de afianzar su propia identidad y muchísimas otras cosas que representan grandes retos para los adolescentes. Entonces, esta sería una charla importante. Primero, para los mismos jóvenes, segundo, para sus padres y tercero, para sus educadores. Así que mañana a las 7:30 vía Zoom con María Elena Azuat. El jueves es Día de la Tierra, es el 22 de abril. Y vamos a aprovechar esa fecha importante para conversar con Josué Soto. Josué es el fundador de una empresa innovadora que se llama Recíclame RD, donde él maneja todos esos proyectos de reciclado y recoge y está ayudando a las comunidades que desean unirse en ese aspecto. En el caso mío personal, aquí en el vecindario de Piantini, los vecinos estamos uniéndonos como un comité para lograr reciclar en conjunto y Josué nos está ayudando a darle forma a ese muñeco, como decimos los dominicanos. Entonces es importante, muchos de nosotros sabemos la importancia del reciclaje, incluso algunos reciclamos, llevamos a algún sitio, pero es muy importante que sepamos qué cosas sí son reciclables y cuáles no, y qué podemos hacer para clasificarlo mejor, qué cosas hay que limpiar, a qué botellas hay que quitarle la tapa, a qué botellas se le puede dejar, etcétera. Así que los exhorto a participar en esta charla porque de aquí pueden salir movimientos importantes dentro de su familia e incluso dentro de su comunidad. Ya como siempre llego hasta el próximo Cineforum. Esta vez hemos elegido una película que no nos traiga muchos conflictos políticos y nos vamos con Orgullo y Prejuicio. Fíjense que hay varias versiones de Orgullo y Prejuicio. Esta es la que está en Netflix, que es con Keira Knightley. Esa puede ayudarlo a reconocer a la actriz. Esta es la que vamos a estar viendo. Entonces, ya para la semana que viene regresamos hablando sobre Las Flores, otra vez la segunda parte de Las Flores con Adolf Gocha. Y ya el jueves tenemos de nuevo Arte para Relajarte con Jacqueline Lozada. Así que, amigos, eso es todo por hoy. Con mucha alegría le doy las gracias por haber visto su participación tan interesante esta noche y a Lenin por elegir estas películas que nos dejan tanto contenido y que nos ponen a pensar y que nos enseñan tanto. Así que muchísimas gracias a todos. Esta reunión estará disponible en YouTube a partir de mañana en el canal Centro Cultural Babeque. Si alguno de ustedes quiere dejar su correo, si no recibe directamente de nosotros, pues con mucho gusto lo incluimos en el listado, nos lo puede dejar en el chat. Que tengan una bonita noche. Bien, gracias Cecil, buenas noches. Buenas noches a todos. Los espero a todos y a todas el próximo martes. Bien. Vamos a respirar bonito con esa película tan hermosa. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Yo dejo la reunión abierta un momento. Buenas noches. ¿Alguien quiere escribir en el chat? Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bye a todos.
Bye, buenas noches. Buenas, adiós. Adiós, Alberto. Adiós, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y vi a Olga Vázquez aquí en el público. Así que muchas gracias, Olga, por unirte a nosotros hoy. Bueno, te tiraste tú. Voy cerrando. Buenas noches.